Bienvenidos este domingo 16 de octubre del año 2022 a otra transmisión del culto dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Escuchemos el llamado a la adoración, en esta ocasión, en el Salmo número 22, versículo 27 y 28. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. Preparemos nuestros corazones antes de escuchar la predicación, entonando los siguientes cantos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios, esperaremos en Dios, esperaremos.
Estamos en una serie de predicaciones tituladas En Cristo, estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. La predicación el día de hoy se titula El misterio para las naciones. Acompáñame a lo más importante en este tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 13. Pon mucha atención, la palabra de Dios dice así: Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu santa y divina palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Cuando reflexionamos con cautela, nos damos cuenta que estamos rodeados de misterios. Es un misterio los movimientos magistrales como de un reloj, en la que la Tierra siempre está en órbita, las 24 horas del día, los 365 días del año, y vuelve a comenzar. Podríamos salir del planeta en una nave espacial y aún habría mucho por descubrir. Sumergirnos en un submarino a las profundidades del mar y aún encontramos misterios. ¿Cómo defines la palabra misterio? Otro misterio para la ciencia son algunos padecimientos que solo en México tenemos. Por mencionar algunos, existe el estoy achicopalado, ando agüitado, me salió un chichón, me dio el mal del caballo, me desguancé, ando enyerbado, estoy empachado, traigo ñáñaras, me dio el patatús, me puse un ranazo, se me subió el muerto, me dio un soponcio, el telel, el tramafat, ando bien quién sabe cómo. ¿Has tenido alguno de estos misteriosos padecimientos? Probablemente puedas ayudar a los médicos con algún remedio y que este misterio sea resuelto. En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo
menciona en varias ocasiones la palabra misterio y en su explicación nos guía a la respuesta de 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es este misterio? Número 2, ¿cómo se reveló este misterio? Y número 3, ¿para qué se reveló este misterio? Vayamos a la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuál es este misterio? Versículo 1 al versículo 3. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Si lo notaste, Pablo comienza en el versículo 1 con la disposición a orar por la iglesia en Éfeso, pero inmediatamente en el versículo 2 cambia de tema, enfatizando algo importante, el misterio. En el original, que está escrito en griego, la palabra misterio es muy similar. Se traduce como mysterion, cuya raíz es la palabra muo. La imagen que proyecta esta raíz, esta palabra de muo o mysterion, es la imagen de llevar la mano a la boca, silenciar, callar, la acción de cerrar la boca, de permanecer en silencio para guardar un secreto. El apóstol Pablo es el escritor en el Nuevo Testamento que más cita este término, que más escribe de este término misterio. Se contabilizan alrededor de 15 veces en sus cartas, y en la que más se repite este término es precisamente en la carta a los Efesios. Pablo expresa que el misterio le fue revelado a él para darlo a conocer. Entonces la idea de misterio se trata de algo que estaba oculto o permanecía desconocido y que ha sido descubierto para mostrarse o salir a la luz. En el verso 2 se nos dan algunas pistas respecto a cuál es este misterio. Alrededor de la palabra misterio se encuentra la respuesta. Encontramos una respuesta, según dice el versículo 2, que este misterio se trata del plan de gracia de Dios. El misterio es un plan que Dios ha preparado. Es decir, se trata de un proyecto en el cual Dios revela su voluntad. En este plan se muestra la gracia de Dios. Y ya hemos definido en otras predicaciones en esta serie lo que significa gracia, pero te lo recuerdo, la gracia es un regalo de Dios que se otorga de una forma inmerecida al ser humano. La segunda pista que tenemos para poder deducir qué es este misterio se expresa al final del versículo 3. Pablo dice que ya les había escrito a los efesios acerca de este misterio. Por lo tanto, nos invita a un ejercicio en retrospectiva, a regresar a lo escrito en la carta, recordando sobre todo en el capítulo 1, que tenemos un conjunto de beneficios ganados o logrados por Cristo. En estos beneficios se incluyen varios elementos dentro del regalo de Dios que llamamos salvación. Entre ellos recordamos la elección, predestinación, adopción, redención, perdón. Y algo que concentra todos estos beneficios, que es un misterio, es la unión del creyente con Cristo. Unidos con Cristo.
Esto es algo que los creyentes en Éfeso, como todos nosotros, debemos recordar continuamente. ¿Estamos unidos a Cristo? Si tu respuesta es afirmativa, entonces podemos avanzar a la segunda pregunta, donde encontramos la respuesta en los versículos 4 al 6. Y esta segunda pregunta es, ¿cómo se reveló este misterio? Versículo 4 al versículo 6. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. El misterio se reveló de una forma progresiva, haciéndose cada vez más claro. En el versículo 5, Pablo integra a otras generaciones. Nos dice que desde el pasado, por una obra del Espíritu, Dios utilizó a los apóstoles y profetas. Recordamos que los profetas es un oficio comúnmente mencionado en el Antiguo Testamento. Había varones que Dios había llamado con una misión especial: exponer al pueblo el mensaje divino. Revelaban la voluntad de Dios para el pueblo, para Israel especialmente, aunque varios de estos profetas también hablaron a las naciones. Con el tiempo, se relacionó a estos profetas o se les mencionó a estos profetas, quedaron sus profecías escritas. Eran profetas, por lo tanto, que escribían inspirados por Dios para dar a conocer su mensaje. Por ejemplo, a Moisés se le consideró un profeta. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el Pentateuco o ley, comúnmente llamada en hebreo la Torá. Luego, otros hombres inspirados por Dios en diversas épocas de la historia escribieron el mensaje de Dios, denominándoles a sus escritos como profecías. En hebreo se conocen como Nevaim. También hubo otros escritos que complementan el Antiguo Testamento. A estos otros escritos se les llamó los Ketubim. Por cierto, el libro más grande de los Ketubim es el libro de los Salmos, entre cuyos escritores destaca David, a quien también se le consideró, según la Biblia, como un profeta. Los hebreos formaron un acróstico con la clasificación de estos escritos, los escritos de los profetas, llegando al resultado de la palabra Tanakh. La palabra Tanakh incluye las 3 clasificaciones de libros que los hebreos consideraban como inspiración divina: la Torá, el Nevaim y el Ketubim. Tanakh. De esta manera, podemos darnos cuenta que el Tanakh o los escritos divinamente revelados nos han llegado a nuestro tiempo, a nuestra generación, por medio del Antiguo Testamento. Exactamente, el Antiguo Testamento contiene el Tanakh hebreo. También menciona el apóstol Pablo no solo a los profetas, quienes eran quien declaraban la palabra de Dios, predicaban el mensaje de Dios. También menciona a los apóstoles. La palabra apóstol se traduce como enviado y se reconoció principalmente que los apóstoles eran los enviados por Cristo. Ellos, junto con sus asociados,
fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir el mensaje de Dios, pero ahora en el Nuevo Testamento. Por lo cual entendemos que el misterio del que está hablando Pablo fue revelado de manera progresiva a través de la Escritura. Una buena pregunta para nosotros es: ¿consideras que toda la Biblia habla de este misterio, del misterio de Cristo? Pero el versículo 4 nos declara cuál es ese misterio declarado en la Biblia. El misterio de Dios se revela, o el plan de Dios se revela a través de una persona. Se trata de Jesucristo. Es en Cristo que el pacto, las promesas de Dios, el reino encuentran unidad. Una unidad en la persona de Jesús. Lo importante para los efesios y para nosotros es que las naciones, y no solo el pueblo de Israel, seríamos participantes de los beneficios otorgados por la gracia de Dios. La Nueva Versión Internacional, para hablar de las naciones, hace uso de un término llamado gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que pertenecían a otras naciones o que no tenían la sangre israelita. Podemos entonces definir en esta segunda sección que como hijos de Dios, hechos hijos de Dios por medio de Cristo, los creyentes de todas las naciones somos parte de Israel al identificarnos con Cristo. Por lo tanto, tenemos derecho a todos los privilegios del pacto de Dios. Tenemos derecho a las promesas hechas a Israel desde la creación, lo cual se sintetiza en la salvación y en los beneficios subsiguientes que le acompañan. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué piensas al saber esto? Probablemente nos sentimos sumamente agradecidos y esto trae a nuestro corazón gozo y paz, y esto es muy bueno. Pero esta buena noticia debe producir algo más, como produjo el misterio en la vida de Pablo. ¿Qué produjo en Pablo? Leamos versículos 7 al 13 para responder la tercera pregunta que se nos hace en el pasaje. ¿Para qué se reveló este misterio? Versículo 7 al 13. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pablo publicó por doquier andaba las incalculables riquezas de Cristo. Es en Cristo que vemos revelado el plan de gracia de Dios, el misterio que Dios desde antes de la fundación del mundo había preparado. Pero no solo Pablo tenía este llamado, este privilegio, esta tarea, este servicio a Dios.
Notamos que en el versículo 10 nos dice que es incluido también la iglesia. La iglesia da a conocer, conforme la infinita sabiduría de Dios, el propósito eterno que Dios llevó a cabo en Cristo. La buena noticia no produce quietismo en el creyente, no solamente le da gozo, alegría y paz, sino que también le impulsa, por lo cual tú y yo tenemos esta misión: llevar el mensaje de salvación por doquier estemos. El apóstol Pablo se dedicó en cuerpo y alma a llevar a las naciones esta noticia del misterio revelado. Escritos de los padres de la iglesia en el segundo siglo afirman que Pablo hizo un viaje largo, llegando hasta España a predicar a Cristo. Y en el contexto de su tiempo, este era el fin de la tierra, España era el fin de la tierra, por lo cual Pablo cumplió con la comisión encomendada por nuestro Señor: ir hasta lo último de la tierra, solo para reflexionar. ¿Hasta dónde nos llevará Dios a ti y a mí para llevar este mensaje, este misterio revelado en Cristo? Tal vez a la escuela, el trabajo, la oficina, el taller, el mercado, a la tiendita, la casa, la familia, al campo, a la ciudad, probablemente a las naciones. Cuando Jesús se despidió de sus discípulos en el capítulo 1 de Hechos y fue ascendido al cielo, Él nos recordó la misión que tendríamos. Nos dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las naciones necesitan escuchar este misterio de Dios revelado en Cristo. Recuerdo hace varios años a un joven de aproximadamente 24 años. Él tenía el sueño de ser predicador. Y mientras platicaba con un anciano apático en la calle, este anciano le decía: para la humanidad es un misterio la muerte. Pues, ¿quién ha cruzado la muerte y regresado para que nos platique qué hay del otro lado? Inmediatamente el joven respondió: yo conozco a alguien que ha regresado de entre los muertos para nunca más morir. Le dijo que su nombre es Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos. El hombre sonrió tímidamente y le preguntó: ¿cómo sabes esto? El joven inmediatamente levantó su Biblia y le dijo: la Biblia lo dice y yo lo creo. ¿Y tú lo crees? Vamos a orar. Padre eterno, hay misterios que sin duda no podemos resolver, pero el mayor de ellos lo has revelado en tu santa y divina palabra. Consiste en que el Dios Santo, perfecto y misericordioso, se ha apiadado de una humanidad totalmente corrupta y pecadora. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú habías preparado salvar a tu pueblo y acordaste con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien voluntariamente decidió entregar su vida muriendo en la cruz, haciéndose como nosotros, recibiendo el castigo de nuestro pecado en la cruz, pero también resucitando de entre los muertos. Que por tu Espíritu, Señor, muchos de todas lenguas, naciones y reinos sean integrados a tu pueblo
que es tu amada iglesia. Que por la enseñanza y predicación de tu palabra a través de la iglesia se lleve a cabo esta misión, Señor, de revelar el misterio de las riquezas de Cristo a todos aquellos que has llamado a salvación. Es en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo pedimos. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Próxima semana continuamos con la serie de predicaciones en Cristo, escuchando la predicación titulada Madurez Espiritual. Notamos que Pablo empezó una oración, pero después se fue por el tema del misterio. En el siguiente pasaje veremos qué es lo que Pablo pide en oración por los efesios. Nos vemos próximo domingo.